Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Parte 2, capítulo 11. De la oración de la noche y del examen de conciencia. Así como antes de la comida temporal, haces la comida espiritual por medio de la meditación, de la misma manera, antes de la cena, has de hacer una breve cena o al menos una colación devota y espiritual. Procura, pues, tener un rato libre antes de la hora de cenar y postrado delante de Dios, recogiendo tu espíritu en la presencia de Cristo crucificado, que te representarás con una sencilla consideración o mirada interior. Aviva en tu corazón el fuego de la meditación de la mañana con algunos fervorosas aspiraciones, actos de humildad y amorosos suspiros inspirados en este divino Salvador de tu alma, o bien repitiendo los puntos que más hayas saboreado en dicha meditación, o bien excitándote con alguna otra consideración, como más te plazca. En cuanto al examen de conciencia, que siempre has de hacer antes de acostarte, todos sabemos cómo se ha de practicar. 1. Demos gracias a Dios por habernos conservado durante el día. 2. Examinemos cómo nos hemos portado en cada hora y para hacerlo con mayor facilidad, consideremos dónde, con quiénes y en qué ocupaciones nos hemos empleado. 3. Si descubrimos que hemos hecho alguna obra buena, demos gracias a Dios. Si al contrario hemos hecho algún mal de pensamiento, palabra u obra, pidamos perdón a su divina majestad con el propósito de confesarnos en la primera ocasión y de enmendarnos con diligencia. 4. Después de esto, encomendemos a la providencia divina nuestro cuerpo, nuestra alma, la iglesia, los padres, los amigos. Pidamos a Nuestra Señora, al ángel de la guarda y a los santos que velen por nosotros, y con la bendición de Dios vayamos a tomar el descanso que Él ha querido que nos sea necesario. Este ejercicio, lo mismo que el de la mañana, nunca se ha de omitir, porque con el de la mañana abres las ventanas de tu alma al sol de justicia, y con el de la noche las cierras a las tinieblas del infierno. Capítulo 12. El retiro espiritual. En este punto, amada Filotea, es donde deseo que sigas mi consejo, porque es aquí donde se encuentra uno de los recursos más seguros para tu aprovechamiento espiritual. Pon cuantas veces puedas durante el día tu espíritu en la presencia de Dios por alguna de las 4 maneras más arriba indicadas. Considera lo que hace Dios y lo que haces tú, y verás cómo sus ojos te miran y están perpetuamente fijos en ti con un amor incomparable. Oh Dios, dirás, ¿por qué no te miro yo siempre como tú me miras a mí? ¿Por qué piensas en mí con tanta frecuencia y yo pienso tan poco en ti? ¿Dónde estamos, alma mía? Nuestra verdadera morada es Dios. ¿Y dónde nos encontramos? Así como los pájaros tienen sus nidos en los árboles para retirarse a ellos cuando tienen necesidad, y los ciervos sus escondrijos y sus defensas, donde se ocultan y se amparan, y donde toman el fresco de la sombra en el verano, de la misma manera, Filotea, nuestros corazones han de escoger cada día algún lugar, en la cima del Calvario, en las llagas de nuestro Señor, o en cualquiera otro sitio cercano a Él, donde guarecernos en toda clase de ocasiones, donde rehacernos y recrearnos en medio de las ocupaciones exteriores, y para estar allí, como en una fortaleza, para defendernos contra las tentaciones. Bienaventurada el alma que podrá decir con verdad al Señor, tú eres mi casa de refugio, mi firme defensa, mi techo contra la lluvia, mi sombra contra el calor. Acuérdate, pues, Filotea, de hacer siempre muchos retiros en la soledad de tu corazón, mientras corporalmente te encuentras en medio de las conversaciones y quehaceres. Y esa soledad mental no puede ser en manera alguna impedida por la multitud de los que nos rodean, porque ellos no están alrededor de tu corazón,
sino alrededor de tu cuerpo, de tal manera que tu corazón permanece solo en la presencia de Dios. Es el ejercicio que practicaba David en medio de sus muchas ocupaciones, según lo afirma en muchos pasajes de sus salmos cuando dice: Oh Señor, yo siempre estoy contigo, veo siempre a mi Dios delante de mí. Levanto mis ojos a ti, oh Dios mío, que habitas en los cielos. Mis ojos siempre están puestos en Dios. Además, las conversaciones no son ordinariamente tan importantes que no sea posible, de cuando en cuando, apartar de ellas el corazón para ponerlo en esta divina soledad. A Santa Catalina de Siena, a quien su padre y su madre habían privado de toda comodidad y ocasión para poder orar y meditar, inspirándole a nuestro Señor que hiciese un pequeño oratorio en su espíritu, al cual pudiese retirarse mentalmente para entregarse a esta santa soledad espiritual en medio de las ocupaciones exteriores. Y desde entonces, cuando el mundo la acometía, no recibía de ello ninguna molestia, porque, como ella misma decía, se encerraba en su ser de interior, donde se consolaba con su celestial esposo. Así, aconsejaba a sus hijos espirituales que edificasen una celda en su corazón y que se retirasen a ella. Encierra, pues, algunas veces tu espíritu en tu corazón, donde, separada de todos, pueda tu alma comunicarte íntimamente con Dios para decirle con David: he estado en vela y me he hecho semejante al pelícano del desierto. Estoy como el búho o la lechuza en las hendiduras de la pared, o como el ave solitaria en la techumbre. Estas palabras, aparte de su sentido literal, que demuestra cómo este gran rey se tomaba algunas horas para vivir en la soledad y entregarse a la contemplación de las cosas espirituales, nos muestran, en su sentido místico, 3 excelentes lugares de retiro y como 3 ermitas donde podemos ejercitar nuestra soledad e imitación de nuestro Salvador, que en la cima del Calvario fue como el pelícano de la soledad, que con su sangre da vida a sus polluelos muertos. En su natividad, en un establo abandonado, fue como el búho en las hendiduras de la pared, lamentándose y doliéndose de nuestras culpas y pecados. Y el día de la ascensión fue como el ave solitaria que se retira y vuela hacia el cielo, que es como el techo del mundo. El bienaventurado Elsario, conde de Arián en Provenza, habiendo estado mucho tiempo ausente de su devota y casta Delfina, recibió de ella un propio, que fue a enterarse de su salud, al cual respondió: me encuentro muy bien, amada esposa. Si quieres verme, búscame en la llaga del costado de nuestro dulce Jesús, pues es allí donde yo habito, y allí me encontrarás. En balde me buscarás en otra parte. He aquí un caballero cristiano de verdad. Capítulo 13. De las aspiraciones, oraciones, jaculatorias y buenos pensamientos. Nos retiramos a Dios porque aspiramos a Él, y aspiramos a Él para retirarnos en Él, de manera que la aspiración a Dios y el retiro espiritual son 2 cosas que se completan mutuamente, y ambas proceden y nacen de los buenos pensamientos. Levanta pues con frecuencia el corazón a Dios, Filotea, con breves pero ardientes suspiros de tu alma. Admira su belleza, invoca su auxilio, arrójate en espíritu al pie de la cruz, adora su bondad, pregúntale con frecuencia sobre tu salvación, ofrécele 1000 veces al día tu alma, fija tus ojos interiores en su dulzura, alárgale la mano como un niño pequeño a su padre para que te conduzca. Ponlo sobre tu corazón como un ramo delicioso, plántalo en tu alma como una bandera, y mueve de 1000 diversas maneras tu corazón para entrar en el amor de Dios y excitar en ti una apasionada y tierna estimación a este divino esposo. Así se hacen las oraciones jaculatorias que el gran San Agustín aconseja con tanto encarecimiento a la devota dama Proba. Filotea, nuestro espíritu, entregándose al trato, a la intimidad y a la familiaridad con Dios,
quedará todo él perfumado de sus perfecciones, y ciertamente este ejercicio no es difícil, porque puede entrelazarse con todos los quehaceres y ocupaciones, sin estorbarlas en manera alguna, porque ya en el retiro espiritual, ya en estas aspiraciones interiores, no se hacen más que pequeñas y breves digresiones que no impiden, sino que ayudan mucho a lograr lo que pretendemos. El caminante que bebe un sorbo de vino para alegrar su corazón y refrescar su boca, aunque para ello se detiene unos momentos, no interrumpe el viaje, sino que toma fuerzas para llegar más pronto y con más alientos, no deteniéndose, sino para andar mejor. Muchos han reunido varias aspiraciones vocales que verdaderamente son muy útiles, pero si quieres creerme, no te sujetes a ninguna clase de palabras, sino pronuncia con el corazón o con los labios la que el amor te dicte, ya que él te inspirará todas cuantas quieras. Es verdad que hay ciertas palabras que en este punto tienen una fuerza especial para satisfacer al corazón. Tales son las aspiraciones tan abundantemente sembradas en los salmos de David, las diversas invocaciones del nombre de Jesús y las expresiones amorosas escritas en el cantar de los cantares. Los cánticos espirituales también sirven para este fin, con tal que se canten con atención. Finalmente, así como los que están enamorados con un amor puramente humano y natural, tienen siempre fijos sus pensamientos en el ser querido, su corazón lleno de afectos para con él, su boca llena de sus alabanzas, y durante su ausencia no pierden coyuntura de manifestar su amor por cartas, y no encuentran árbol en cuya corteza no graben el nombre del ser amado. De la misma manera, los que aman a Dios no pueden dejar de pensar en él, suspirar por él, aspirar a él, hablar de él, y querrían, si fuese posible, imprimir sobre el pecho de todas las personas del mundo el santo y sagrado nombre de Jesús. Y a esto les invitan todas las cosas, y no hay criatura que no les anuncie las alabanzas de su amado. Y como dijo San Agustín, sacándolo de San Antonio, todo cuanto hay en el mundo les habla un lenguaje mudo, pero muy inteligible, en alabanza de su amor. Todas las cosas les inspiran buenos pensamientos, de los cuales nacen después muchos movimientos y aspiraciones hacia Dios. He aquí algunos ejemplos. San Gregorio, obispo de Nacianzo, según refería él mismo a los fieles, mientras paseaba por la playa, miraba cómo las olas se extendían sobre la arena y cómo dejaban conchas y caracoles marinos, hierbas pequeñas, ostras y otras parecidas menudencias que el mar echaba, o por mejor decir, escupía hacia afuera. Después, otras olas volvían a engullir y a coger de nuevo una parte de aquello, mientras que las rocas de aquellos contornos permanecían firmes e inmóviles, por más que las aguas las azotasen fuertemente. Pues bien, acerca de esto tuvo este hermoso pensamiento, a saber, que los débiles, imitando a las conchas, a las caracoles y a las hierbas, ora se dejan llevar de la aflicción, ora de la consolación, hechos juguete de las olas y del vaivén de la fortuna, mientras que las almas fuertes permanecen firmes e inmóviles a toda clase de vientos. Y estos pensamientos le hicieron repetir estas aspiraciones de David. Oh Señor, sálvame, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Oh Señor, líbrame del abismo de las aguas. Me he hundido hasta lo más profundo del mar y la tempestad me ha sumergido. Y es que entonces estaba afligido por la injusta usurpación que de su obispado había intentado Máximo. San Fulgencio, obispo de Ruspa, encontrándose en una asamblea general de la nobleza romana a la que Teodorico, rey de los godos, arengaba, al ver el esplendor de tantos magnates, cada uno de los cuales asentía según su categoría, exclamó: «Oh Dios, qué hermosa debe ser la Jerusalén celestial, si acá abajo aparece tan brillante la Roma terrenal. Y si en este mundo andan en medio de tantos esplendores los amadores de la vanidad,
qué gloria debe estar reservada en el otro mundo a los contempladores de la verdad. Se dice que San Anselmo, arzobispo de Canterbury, cuyo nacimiento ha honrado en gran manera a nuestras montañas, era admirable en esta práctica de los buenos pensamientos. Una liebre, acosada por los perros, corrió a refugiarse bajo el caballo de este santo prelado, que entonces iba de viaje como a un refugio que le sugirió el inminente peligro de muerte, y los perros, ladrando alrededor, no se atrevían a violar la inmunidad del lugar donde su presa se había refugiado. Espectáculo verdaderamente extraordinario que causaba risa a toda la comitiva, mientras el gran Anselmo, llorando y gimiendo, decía: «A vosotros reís, pero el pobre animal no ríe. Los amigos del alma perseguida y extraviada por los senderos tortuosos de toda clase de vicios la acechaban en el trance de la muerte para arrebatarla y devorarla, y ella, llena de miedo, busca por todas partes auxilio y refugio, y si no lo encuentra, sus enemigos se burlan y se ríen». Y dicho esto, se alejó suspirando. Constantino el Grande honró a San Antonio escribiéndole cosa que dejó admirados a los religiosos que estaban a su alrededor, a los cuales dijo: «¿Por qué os admiráis de que un rey escriba a un hombre? Admirad más bien que el Dios eterno haya escrito su ley a los mortales, y más aún, que les haya hablado de tú a tú en la persona de su Hijo». San Francisco, al ver una oveja sola en medio de un rebaño de cabras: «Mira», dijo a su compañero, «qué mansa está esta ovejita entre todas las cabras». También nuestro Señor andaba manso y humilde entre los fariseos. Y al ver en otra ocasión a un corderito devorado por un cerdo: «¡Ah, corderito!», exclamó, «¿cómo me recuerdas al vivo la muerte de mi Salvador?». Este gran personaje de nuestros tiempos, Francisco de Borja, cuando todavía era duque de Gandía e iba de caza, se entretenía en mil devotos pensamientos. Me maravillaba, decía después él mismo, de cómo los halcones vuelven a la mano, se dejan tapar los ojos y atar a la percha, y los hombres son tan rebeldes a la voz de Dios. El gran San Basilio dice que la rosa entre las espinas sugiere esta reflexión a los hombres: «Lo más agradable de este mundo, oh mortales, anda mezclado de tristeza. Nada hay que sea enteramente puro. El dolor siempre acompaña a la alegría, la viudez al matrimonio, el trabajo a la fertilidad, la ignominia a la gloria, la injuria a los honores, el tedio a las delicias y la enfermedad a la salud. La rosa», dice este personaje, «es una flor, pero me causa una gran tristeza, porque me recuerda el pecado por el cual la tierra ha sido condenada a producir espinas». Un alma devota, al ver un riachuelo y al contemplar en él el cielo reflejado por sus estrellas, en una noche serena decía: «Oh Dios mío, estas mismas estrellas estarán bajo tus pies cuando me haya recibido en tus santos tabernáculos». Y así como las estrellas se reflejaban en la tierra, así también los hombres de la tierra están reflejados en el cielo, en la fuente viva de la caridad divina. Otro, al ver la corriente de un río, exclamaba: «Mi alma jamás tendrá reposo hasta que se haya abismado en el mar de la divinidad que es su origen». Y San Francisco, mientras contemplaba un hermoso riachuelo en cuya orilla se había arrodillado para orar, fue arrebatado en éxtasis y repetía muchas veces estas palabras: «La gracia de mi Dios se desliza suave y dulcemente como este pequeño riachuelo». Otro, al ver cómo florecían los árboles, suspiraba: «¿Por qué soy el único que no florezco en el jardín de la iglesia?». Otro, al ver los polluelos cobijados bajo su madre: «Oh Señor», decía, «guárdanos bajo la sombra de tus alas». Otro, al ver el girasol, preguntaba: «¿Cuándo será, mi Dios, que mi alma seguirá los atractivos de tu bondad?». Y al contemplar los pensamientos del jardín, hermosos a la vista, pero sin perfume, decía: «Ah,
Así son mis pensamientos, hermosos en la forma, pero sin fruto. He aquí, mi Filotea, cómo se sacan los buenos pensamientos y las santas inspiraciones de las cosas que se nos ofrecen en medio de la variedad de esta vida mortal. Desgraciados los que alejan a las criaturas del Creador para convertirlas en instrumentos de pecado. Bienaventurados los que se sirven de ellas para la gloria de su Creador y hacen que su vanidad redunde en honor de la verdad. Ciertamente, dice San Gregorio Nacianceno, me he acostumbrado a referir todas las cosas a mi provecho espiritual. Lee el epitafio que escribió San Jerónimo acerca de Santa Paula, porque es bella cosa ver cómo todo él está lleno de santas inspiraciones y pensamientos que ella hacía en todas las ocasiones. Pues bien, en este ejercicio del retiro espiritual y de las oraciones escapulatorias, estriba la gran obra de la devoción. Ese ejercicio puede sufrir el defecto de todas las demás oraciones, pero su falta no puede ser reparada por ningún otro medio. Sin él no se puede practicar bien la vida contemplativa, ni tampoco, cual conviene, la vida activa. Sin él, el descanso es ociosidad y el trabajo estorbo. Por esta causa, te recomiendo muy encarecidamente que lo abraces con todo el corazón, sin apartarte jamás de él. Capítulo 4. De la Santa Misa y cómo se ha de oír. 1. Todavía no te he hablado del sol de las prácticas espirituales, que es el santísimo, sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento de la misa, centro de la religión cristiana, corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable, que comprende el abismo de la caridad divina y por el cual Dios, uniéndose realmente a nosotros, nos comunica magníficamente sus gracias y favores. 2. La oración hecha en unión de este divino sacrificio tiene una fuerza indecible, de suerte, Filotea, que por él el alma abunda en celestiales favores, porque se apoya en su amado, el cual la llena tanto de perfumes y suavidades espirituales, que la hace semejante a una columna de humo, de leña aromática, de mirra, de incienso y de todas las esencias olorosas, como se dice en el Cantar de los Cantares. 3. Haz, pues, todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la Santa Misa, con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor a Dios, tu Padre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, siempre están allí presentes, en gran número, para honrar este santo misterio, y nosotros, juntándonos a ellos con la misma intención, forzosamente hemos de recibir muchas influencias favorables de esta compañía. Los coros de la Iglesia militante se unen y se juntan con nuestro Señor en ese divino acto para cautivar en él, con él y por él el corazón de Dios Padre, y para hacer enteramente nuestra su misericordia. Qué dicha para el alma aportar devotamente sus afectos para un bien tan precioso y deseable. 4. Si forzosamente obligada no puedes asistir a la celebración de este augusto sacrificio con una presencia real, es menester que a lo menos lleves allí tu corazón para asistir de una manera espiritual. A cualquier hora de la mañana, ve a la iglesia en espíritu, si no puedes ir de otra manera. Une tu intención a la de todos los cristianos, y en el lugar donde te encuentres, haz los mismos actos interiores que harías que estuvieses realmente presente a la celebración de la Santa Misa en alguna iglesia. 5. Ahora bien, para oír real o mentalmente la Santa Misa, ¿cuál conviene? Primero, desde que llegas hasta que el sacerdote ha subido al altar, haz la preparación juntamente con él, la cual consiste en ponerte en la presencia de Dios, en reconocer tu indignidad y en pedir perdón por tus pecados. Segundo, desde que el sacerdote sube al altar hasta el Evangelio, considera la venida y la vida de nuestro Señor en este mundo con una sencilla y general consideración.
Tercero, desde el Evangelio hasta el credo, considera la predicación de nuestro Salvador. Promete vivir y morir en la fe y en la obediencia de su santa palabra y en la unión de la Santa Iglesia Católica. Cuarto, desde el credo hasta el Pater Noster, aplica tu corazón a los misterios de la muerte y pasión de nuestro Redentor, que están actual y esencialmente representados en este sacrificio, el cual, juntamente con el sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios Padre por su honor y por tu salvación. Quinto, desde el Pater Noster hasta la comunión, esfuérzate en hacer brotar de tu corazón un deseo, anhelando ardientemente por estar para siempre abrazada y unida a nuestro Salvador con un amor eterno. Sexto, desde la comunión hasta el fin, da gracias a su divina majestad por su pasión y por el amor que te manifiesta en este santo sacrificio, conjurándole por este que siempre te sea propicio, lo mismo a ti que a tus padres, a tus amigos y a toda la Iglesia, y humillándote con todo tu corazón, recibe devotamente la bendición divina que nuestro Señor te da por conducto del celebrante. Pero si durante la misa quieres meditar los misterios que hayas escogido para considerar cada día, no será de necesario que te distraigas en hacer actos particulares, sino que bastará que al comienzo dirijas tu intención a querer adorar a Dios y ofrecerle ese sacrificio por el ejercicio de tu meditación u oración, pues en toda meditación se encuentran estos mismos actos o expresa o tácita o virtualmente. Capítulo 15. De otros ejercicios públicos y en común. Además de esto, Filotea, los domingos y días de fiesta, asistirás al oficio de las horas y de las vísperas, si puedes buenamente, porque estos días están dedicados a Dios y han de hacerse más actos en honor y gloria suya que los demás días. Si así lo hicieres, sentirás mil dulzuras de devoción, como le ocurría a San Agustín, el cual afirma en sus confesiones que al oír los divinos oficios en los comienzos de su conversión, se derretía su corazón de suavidad y se abrazaban sus ojos de lágrimas de piedad. Aparte, para decirlo de una vez por todas, de que se siente más consuelo en los ejercicios públicos de la Iglesia que en los actos particulares, pues Dios ha dispuesto que la comunidad sea preferible a cualesquiera singularidades. Entra de buen grado en las cofradías del lugar donde resides, especialmente en aquellos cuyos ejercicios producen más frutos de edificación, porque en esto practicarás una especie de obediencia muy agradable a Dios, pues si bien no está mandado el ingreso en las cofradías, no obstante está muy recomendado por la Iglesia, la cual, para demostrar que es su deseo el que muchos se alisten en ellas, concede indulgencias y otros privilegios a los cofrades. Además, siempre es cosa muy caritativa concurrir y cooperar a los buenos intentos de otros. Y aunque pueda darse el caso de que alguno haga en particular los mismos actos de piedad que en las cofradías se hacen en común, y aunque encuentre más gusto en hacerlos privadamente, Dios empero es más glorificado en la unión de nuestras buenas obras con la de nuestros hermanos. Lo mismo digo de toda clase de preces y devociones públicas, a las cuales, en la medida de lo posible, hemos de aportar nuestro buen ejemplo para la edificación del prójimo y nuestro celo por la gloria de Dios y por las intenciones de la comunidad. Laura Aguilar, para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, comparte, suscríbete a este canal e invita a otros a hacerlo. Paz y bien.